estado en la Semana de la Biblia. Me falló algo, tenía algunas ayudas para proyectar, pero bueno, con la ayuda de Dios vamos a exponer el tema de hoy, que es la división de la Biblia. Básicamente ustedes saben que la división de la Biblia está dividida en dos partes, básicamente, lo que es Antiguo y Nuevo Testamento. Amén. El Antiguo Testamento se compone de 39 libros y la palabra testamento viene de la parte de pacto, de allí es donde se extrae lo que fue la palabra testamento. El Antiguo Testamento inicia con lo que se conoce el Pentateuco, que son los primeros 5 libros de la Biblia. Amén. Aquí en estos 5 libros de la Biblia, primeros 5 libros de la Biblia, cuenta lo que es la formación del pueblo de Israel como pueblo de Jehová. Inicia el primer libro, es el Génesis, representa lo que es la creación, la caída del hombre y el pecado, juicio divino, en el diluvio y la salvación de una familia que sabemos que fue la familia de Noé, que le creyó a Dios. La multiplicación de las naciones, el llamado de un hombre escogido por la gracia de Dios para formar una nación escogida, esto es Abraham. El segundo libro es Éxodo, muestra como unos siglos después rescata a Dios al pueblo de Israel que estaba en medio de una esclavitud, y Dios poderosamente lo saca de allí haciendo cosas muy poderosas y asombrosas. Los formó en este libro, también muestra cómo los forma, les da su ley, y entre los cuales Él les da a saber que quiere morar en medio de ellos. Una de las cosas que me adelanto un poquito en el sentido que lo que es el Antiguo Testamento y la profecía siempre iban muy de la mano. Lo que eran las cosas portentosas de Dios, o sea, cosas asombrosas de Dios, siempre iban muy ligadas con la parte profética. Y es que muchas veces, por ejemplo, si Moisés no hubiera estado allí presente para darles a entender qué era lo que Dios estaba haciendo en ese momento en el libro de los Éxodos para liberarlos de allí, para sacarlos de la esclavitud en que estaban, quizás ellos no hubieran comprendido los hechos, las obras que Dios estaba haciendo en ese momento con beneficios para ellos. Entonces siempre había alguien que tuviera, como por decirlo así, tradujera lo que Dios estaba queriendo hacer o lo que Dios quería hacer en su pueblo. Luego viene el libro de Levíticos, que explica lo que es la ley, preparación del pueblo para entrar en la tierra prometida. Eso es como la parte básica de los libros. Después viene el Pentateuco, lo que es el Levíticos, Números y Deuteronomio explican lo que es la ley y la preparación del pueblo para entrar a la tierra prometida. Ustedes saben que ellos salieron de Egipto y estuvieron divagando un tiempo largo, varios años en el desierto. Allí Dios estuvo haciendo un trabajo personal en ellos, buscando la manera de que ellos se prepararan, estuvieran listos para entrar a la tierra prometida. Si usted analiza allí, se dará cuenta que es algo triste, que todos los que salieron de Egipto, solamente Josué y Caleb pudieron entrar. De resto nadie más, simplemente porque fueron desobedientes a la palabra de Dios, a lo que Dios quería hacer. Después del Pentateuco viene otro grupo de libros que son los históricos. Estos se componen por Josué, que su tema principal es la entrada y la conquista de la tierra prometida. Viene después Jueces, que muestra cómo el pueblo, las generaciones que entraron allí, se fueron olvidando de lo que Dios había hecho con ellos al sacarlos de Egipto, cómo Dios los sostuvo en el desierto, cómo aún para entrar a la tierra prometida Dios con su poder, con su autoridad les abrió la puerta para que pudieran estar allí. Y esas generaciones en Jueces muestran cómo se fueron olvidando de Dios
pero sin embargo Dios siempre allí mostrando su favor y su misericordia con ellos. Ruth es otro libro que hace parte de este grupo de los históricos. Después de lo que fue la parte de la decadencia de la generación de esas generaciones que se fueron olvidando de Dios, Dios de alguna manera en este libro muestra su poder para salvar al pueblo que estuvo a punto de perecer y desaparecer totalmente. Después viene lo que fue primera y segunda de Samuel, habla cómo se formó la monarquía. Ustedes recordarán que hasta ese entonces no había rey en Israel, pero ellos tomaron la decisión: queremos un rey, porque empezamos a mirar, poner sus ojos en las demás naciones, y vieron que las demás naciones tenían un rey y que ellos no lo tenían. Se estaban olvidando que su rey principal era el rey de los reyes, Jehová, el rey de los ejércitos. Y entonces quisieron nombrar a alguien, y al primero que nombraron fue a Saúl. Después de esto vino David. Entonces básicamente lo que primera y segunda de Samuel habla es acerca de esto, lo del inicio de la monarquía en el pueblo. Primera y segunda de Reyes inicia con el rey Salomón, pasa por la división del reino. Ustedes recordarán también de que David dejó un reino muy estable. Fue un hombre que buscó la manera, aunque falló, buscó la manera de agradar a Dios, y entregó algo bastante estable en el reino, un pueblo que amaba a Dios. Y vino su hijo Salomón y recibió el reino, empezó a reinar, y las cosas empezaron como para atrás, se fueron olvidando de Dios, pues Salomón empezó a inclinarse más en su sabiduría que en el temor a Dios. Y cuando él murió, ya eso lo recibió su hijo, y a causa de falta de sabiduría, el reino se dividió en dos. Lo que fue el norte se llamó Israel, y la parte del sur se llamó Judá. En este tiempo de primera y segunda de Reyes, lo que fue en el año 722, llega la destrucción de los dos reinos a causa de sus pecados. Israel es destruido por los asirios y Judá por los caldeos. En el año 586 antes de Cristo, Jerusalén fue totalmente destruida. Entonces básicamente eso es lo que está hablando primera y segunda de Reyes. Primera y segunda de Crónicas cuenta la misma historia de primera y segunda de Reyes, pero ya desde un punto de vista no de los profetas, sino desde un punto de vista de los levitas, de la tribu sacerdotal. Entonces desde ese punto de vista repite un poco la historia de lo que es primera y segunda de Reyes. Después de esto, que después del exilio, de la destrucción de Jerusalén en el año 580, y después de los 70 años que estuvo Israel en el exilio en el país de Babilonia, se vienen a escribir algunos libros que son Esdras y Nehemías. Un pequeño remanente regresa de allí del exilio y allí quieren edificar a Jerusalén nuevamente. Les es otorgado el permiso que pueden regresar a su nación, y entonces entre ellos está Esdras y Nehemías, y escriben allí algunas cosas bastante interesantes. Después de esto viene Esther, donde el tema principal es que Dios protege a los que quedaron en Babilonia. Ustedes se darán de cuenta que allí también sucedió algo donde el pueblo estuvo bastante en peligro, pero Dios de alguna manera mostró también nuevamente su misericordia para con el pueblo. Estoy hablando un poco rápido porque el tiempo no me da muy rápido, y quiero que culminemos todos entendiendo a dónde todo conlleva la palabra de Dios. En tercer lugar encontramos lo que son los libros poéticos
o también libros de poesía y sabiduría. Estos básicamente lo que hacen es exaltar los atributos de Dios, muestran los principios de su ley aplicados en una vida diaria. Entre ellos está lo que es Job, Salomón, Proverbios, Eclesiastés y Cantar de los Cantares. Yo soy un amante de los salmos, porque los salmos buscan una manera y hablan muy hermosamente de ese Dios, la forma en que actúa, que aunque a veces uno está en aflicción, uno clama y Él lo responde. Y entre eso está los salmos hace parte de lo que son los libros poéticos. Aleluya. En cuarto punto, estamos en el Antiguo Testamento. Encontramos otro grupo que son los profetas mayores. Entre esos está Isaías, que escribió 8 siglos antes profetizando acerca del Mesías. Está también Jeremías, que profetizó antes y durante la emergencia nacional. Fue un tiempo donde yo lo visualizo así, para Jeremías duro, porque él tenía que profetizar, y aunque muchas veces no quiso, Dios mismo lo sedujo y dice: me sedujiste, fuiste tú más fuerte que yo, porque estaba viviendo unas situaciones bastante complicadas. Le tocó vivir lo que fue ver y profetizar en medio de eso, antes y en medio de la destrucción del pueblo, de la ciudad. Viene también Lamentaciones, que fue escrito también por el mismo Jeremías. Narra lo que fue el lamento de la derrota, de ver cómo mataban a su gente, cómo mataban a sus mujeres, cómo maltrataban a los niños. Entonces básicamente eso es lo que cuenta Jeremías en el libro de Lamentaciones. También viene lo que es Ezequiel y Daniel. Estos dos profetizaron estando en el exilio, ya cuando habían sido expulsados de sus propias, habían sido cautivados para ir allí al exilio. Después de este punto viene un quinto, que son los profetas menores. A veces nos suena como que fue porque quizás hicieron menos milagros, o de pronto no eran tan fuertes espiritualmente como los otros, como Isaías, Jeremías y Lamentaciones. Y en realidad no es que fuera así, sino que escribieron poco volumen. Sus escritos fueron muchos menores, que si lo comparamos un escrito de Jonás con el libro de Isaías, hay una cantidad de diferencia en cuanto a volumen de escrito. Pero en realidad fueron también profetas que se dejaron usar de Dios en gran manera. Entre los profetas menores hay una pequeña distribución allí, que fue una generación antes del exilio, antes de que fueran sacados de su país, de sus ciudades. Entre ellos está lo que es Oseas, Joel, Amós, Abdías, Jonás, Miqueas, Nahum. Hay otra generación que vio la destrucción. Les tocó estar allí también juntamente con Jeremías, en ese momento trágico para todo el pueblo de Israel, y entre ellos es Habacuc y Sofonías. Otra generación que fue después del remanente, después de que pudieron estar allí ya para la reedificación de Jerusalén, es Ageo, Zacarías y Malaquías. Es bueno tener eso en cuenta, porque cuando leemos la palabra de Dios y miramos el contexto y tenemos esta información, empezamos a comprender un poco más lo que está sucediendo allí, en todas esas historias que están allí contándonos o que estamos leyendo. Me gustaría que leyéramos en Jeremías 31:31. Dice: he aquí, vienen días, dice Jehová, en los cuales haré un nuevo pacto con la casa de Israel y con la casa de Judá. He aquí vienen días, dice Jehová, en los cuales haré un nuevo pacto con la casa de Israel y de Judá. Vamos a leer también en Hebreos 8:13. ¿Cuántos dan gloria al Señor Jesús?
Al decir nuevo pacto, ha dado por viejo el primero, y lo que se da por viejo y se envejece está próximo a desaparecer. Básicamente lo que está diciendo Jeremías 31:31 está ya desde ese momento está mostrando que lo que era el Antiguo Testamento, el Antiguo Pacto, iba a un momento en que iba a desaparecer y que iba a un momento en que iba a entrar en vigencia uno nuevo. Hermana Patricia me colabora con Jeremías 31:32, por favor. No como el pacto que hice con sus padres el día que tomé su mano para sacarlos de la tierra de Egipto, porque ellos invalidaron mi pacto, aunque fui yo un marido para ellos, dice Jehová. Verso siguiente. Pero este es el pacto que haré con la casa de Israel después de aquellos días, dice Jehová. Daré mi ley en su mente y la escribiré en su corazón, y yo seré a ellos por Dios y ellos me serán por pueblo. Y no enseñarán más ninguno a su prójimo, ni ninguno a su hermano, diciendo: conoce a Jehová, porque todos me conocerán, desde el más pequeño de ellos hasta el más grande, dice Jehová, porque perdonaré la maldad de ellos y no me acordaré más de su pecado. Amén. Lo que es Jeremías 31 al verso 34 explica ahí muy resumidamente en qué va a consistir el nuevo pacto. Y el nuevo pacto se compone de 27 libros, que es el Nuevo Testamento. Arranca con lo que son los 4 evangelios, que básicamente hablan ellos lo que es el nacimiento, la vida, las enseñanzas, los milagros, la muerte, la resurrección de nuestro Señor Jesucristo. Básicamente en eso es lo que se encierran los 4 evangelios. Pero también podríamos decir que ustedes notarán que sí hay ciertas diferencias en los evangelios, pero es por el punto de vista y el enfoque que cada uno de los evangelistas le dan a sus escritos. Yo les podría poner un ejemplo a esta Biblia con ustedes. Los de la edad alcanzarán a ver la cara frontal. Mi hermana Patricia de pronto verá este borde, mi hermano Felipe verá esta parte, el lomo de la Biblia, y los que están aquí detrás conmigo verán la parte trasera, la otra cara de la Biblia. Básicamente, eso era lo que estaban haciendo cada uno de los escritores de los evangelios. Estaban viendo el mismo, pero desde diferentes puntos de vista. Pero siempre tengamos en cuenta que estaban hablando del mismo Jesús. Una de las cosas a resaltar en los evangelios, el mandato de Jesús, ir a predicar su evangelio, su mensaje a todas las naciones, y que Él mismo se encargó de capacitar y llenar con su Espíritu Santo a aquellos que también Él mandó. Como segundo grupo encontramos lo que son los libros históricos, el libro histórico, que es el libro Hechos de los Apóstoles. Allí narra lo que es el inicio de la iglesia del nombre del Señor Jesucristo. Cómo fue el inicio, cómo fue desarrollándose esa parte evangelística, cómo se fue extendiendo desde Jerusalén hacia otras regiones, y cómo fueron ganando almas, y cómo llegó el evangelio de tal manera yo diría tan asombroso, que en poco tiempo el evangelio de Jesucristo está regado por todas partes. Y gracias a Dios, porque a este tiempo nos ha llegado también a nosotros. Después encontramos lo que son las cartas paulinas, o sea, las cartas que escribió el apóstol Pablo. Básicamente lo que Pablo quiso hacer es dar las buenas nuevas, que es una palabra griega, y demostrar el evangelio, que solamente simplemente creer en Jesucristo, sus pecados iban a ser perdonados sin necesidad de obedecer a la ley. Básicamente eso es lo que estaba escribiéndoles Pablo, explicándoles a ellos a través de sus cartas. Pero también usted notará que Pablo constantemente estaba enseñando que la vida cristiana, que el evangelio se aplica en el diario vivir,
que todos los días teníamos que vivir el Evangelio de Jesucristo. Estas cartas fueron también dirigidas a diferentes ciudades, como por ejemplo lo que fue Romanos, a Corintios, por eso existe lo que fue la carta primera y segunda de Corintios, Gálatas, Efesios y Filipenses. También está Colosenses, primera y segunda de Tesalonicenses, lo que es la primera y segunda de Timoteo. Primera y segunda de Timoteo, Tito y Filipenses son cartas muy personales que fueron enviadas no tanto a una ciudad o una congregación, sino a una persona en especial por Pablo. También viene después lo que son las cartas generales. Se dice las cartas generales porque no fue enviadas como Pablo de pronto que las enviaba a una ciudad en especial, a una congregación en especial o a una persona, sino que fueron escritas de manera genérica. Y entre esas está lo que es Hebreos, Santiago, primera y segunda de Pedro, primera, segunda y tercera de Juan, y también la carta de Judas. Y por último encontramos lo que es el libro profético, que es el libro Apocalipsis. Básicamente el mensaje de él es preparar a los creyentes, porque se acerca un juicio, preparar a los creyentes para la salvación de sus almas, y para mostrar que viene un juicio el cual castigará a todos los que no quisieron creer a su evangelio. Resumidamente, tomé aquí estas partes y me gustaría que leyera nuevamente lo que leímos en 1 Corintios 10, el verso 12. Así que el que piensa estar firme, mire que no caiga. Si usted analiza todo lo que yo dije, si usted analiza todo eso que está en la Biblia, usted va a analizar un progreso de atrás hacia adelante, siempre un progreso. A ellos les fue dicho que iba a venir un nuevo pacto en el cual Dios iba a hacer cosas grandiosas, cosas poderosas, cosas con las cuales iban a ser asombrosas. Y si usted empieza a leer la Biblia, se dará cuenta que ellos anhelaron ese momento. Ellos anhelaron porque en ese nuevo pacto se les decía: va a haber alguien, ese Dios que ustedes tanto aman, a ese Dios que ustedes obedecen, ese Dios que les ha mandado, que les ha dado las leyes, los estatutos, se va a manifestar y va a estar en medio de ustedes. Y ellos empezaron a desear a ese ser, al Mesías. Empezaron a codiciar ese momento, ese nuevo pacto, y de alguna manera quisieron, indagaron, pero dice la Biblia que aún murieron y no lograron lo deseado. Pero a nosotros en esta noche podemos decir confiadamente que estamos en un nuevo pacto donde estamos disfrutando la misericordia, la compasión, las bendiciones de Dios. Son privilegios para usted y para mí. Y que bueno nosotros ser sabios, inteligentes, de poder aprovechar este tiempo. El pasado, dice la Biblia, que simplemente fue sombra de este tiempo. O sea, está diciendo, eso no fue lo real. Lo real es lo que ustedes están disfrutando, lo que ustedes están viviendo. Yo me pongo a leer esa parte y yo me los imagino deseando el poder estar en un culto como nosotros lo estamos, y que el poder de Dios se derrame. Sabe que en ese entonces el Espíritu de Dios se descendía, hacía lo que tenía que hacer, pero salía de la persona nuevamente. En el caso de Sansón, dice, y el Espíritu de Jehová descendió y mató a miles. Y el Espíritu de Jehová vino y mató al león. Y así sucesivamente, pero siempre venía, hacía la obra para lo que venía y no más. Pero en el nuevo pacto, ¿qué dice? Habitaré.
estaré en ellos. No tendrán que preguntar al de lado, al vecino, por dónde hay que caminar. No, yo estaré en ellos y los voy a guiar y los voy a defender. Eso es misericordia de Dios, y eso es lo que ellos estaban deseando y anhelando. Yo me imagino a Habacuc viendo aquella destrucción, aquellas cosas que estaban pasando a su alrededor, tanto dolor, tanta tristeza, pero la forma en que él ora, la forma en que él empieza a expresar esas palabras, aunque falte el producto, aunque no hayan vacas en la majada, aunque todo se esté de mal en peor, aunque estén maltratando a los que yo amo, ¿qué dice él? Con todo yo me alegraré en Jehová. Yo no sé usted qué tribulación esté pasando, no sé qué dificultad, qué prueba, pero hay una palabra que seguramente usted la ha escuchado: quien no conoce su historia está condenado a repetirla. El Antiguo Testamento fue escrito para que usted y yo miráramos el ejemplo de cómo Dios actuó poderosamente, pero cómo Dios también castigó a los que nunca le obedecieron. Y quien quiere ignorar eso está condenado a que en su vida se repita aquello mismo también. ¿Qué dice la palabra de Dios? Retén lo que tienes para que ninguno tome tu corona. No sé usted qué quiera decirle a Dios, por qué invitarle a póngase de pie. Hay dificultades, hay problemas, ellos atrás lo vivieron. Yo no sé si usted visualiza en momentos cuando David estaba queriendo huir porque aún su propio hijo le quería quitar la vida. Pero él que empieza a decir, ¿quién no empieza a clamar él? Como el cielo clama las corrientes de las aguas, así clama por mí, oh Dios, el alma mía, mi alma tiene sed de Dios. ¿Cuándo me presentaré delante de Dios? Ese es el deseo de él. Y déjeme decirle, uno se queda asombrado de las cosas que hacía David, pero lo que usted puede sentir en esta noche, David nunca lo sintió. El poder de Dios actuando en nuestras vidas, ellos atrás lo desearon. Y usted y yo en esta noche no lo hemos podido disfrutar. Yo ahora sentí algo tan maravilloso mientras entonaban las alabanzas. Era el Espíritu de Dios moviéndose en este lugar. Yo no sé si a usted le ha llegado a pasar, pero hay momentos en que uno se encierra tanto en Dios que aún se empieza a sentir una fragancia muy especial, porque eso es la presencia de Dios. En estos momentos usted y yo tenemos promesas grandiosas de parte de Dios para usted y para mí. Y si es necesario, venga aquí al altar y dígale: Señor, necesito que esas promesas se cumplan en mi vida. Estoy pasando por este problema, por esta situación. Yo veo que en el Antiguo Testamento usted se murió poderosamente para libertarse. Y ahora, Señor, yo hago parte de este nuevo pacto. Soy bautizado como usted manda en el nombre de Jesús. Lo que me ha hecho su Hijo, Padre. Oh, soberano Jesús, grandioso y poderoso Jesús. Aquí estamos, Dios bueno, aquí estamos. Ayúdanos, Señor Jesús, a saber disfrutar todos estos beneficios, todas estas promesas, todas estas bendiciones que tú has preparado para todos nosotros. Ayúdanos, Señor Jesús, porque muy pronto podemos escuchar tu voz de trompeta diciéndonos: sube acá. Queremos estar ya listos, Señor. Queremos estar ya preparados para echar contigo. Poderoso eres,
Santo.